Carlos, comenzamos. Sí, pastor, gracias. Bien, me estaba preocupando un poco al principio porque veía puro Juan Calvino y decía en qué momento entra la confesión. Ya el pastor aclara que este tema es parte de la clase de hoy también. Y bueno, terminamos con la confesión de Westminster, que es una de las tantas confesiones que aparecen en Europa justo en estos momentos de la Reforma, ¿no? Posterior a Lutero, con la aparición de Zwinglio, con la aparición de Juan Calvino y de otros reformadores de la época. Aquí pongo lo siguiente, ¿no? Una confesión de fe para cada pueblo. Es interesante. Vamos a ver una confesión de fe en Escocia, una confesión de fe en Inglaterra, una confesión de fe en Holanda, una confesión de fe en Hungría, una confesión de fe para Francia, y cada pueblo, después de desligarse del dominio religioso y político, social de Roma, entonces van formulando su propia forma de vida dentro de lo que se conoce como la vida política, la vida social y la vida de iglesia también, que está muy ligada a estos otros ámbitos. Entonces, cada región de Europa, estamos hablando de la Europa ya no dominada por la Iglesia Católica, va a formular su propia confesión como una especie de credo, como una especie de doctrina que va a guiar un poco la enseñanza, va a guiar la forma en cómo ellos piensan su propia cristiandad, a partir de la Reforma, por supuesto. Entonces, eh, vamos a verlo de esta manera, ¿no? A través de las confesiones, las respectivas iglesias anunciaban su doctrina y su conocimiento de los contenidos esenciales de la fe cristiana a sus miembros y a toda la comunidad. Entonces, cada iglesia en cada región, y es interesante porque antes no había denominaciones, ¿no? Pero sí se le conocía a la iglesia evangélica, la iglesia protestante, como por ejemplo la iglesia de Holanda, la iglesia de Inglaterra, la iglesia de Escocia, y cada iglesia, cada eh, eh, momento cada lugar tenía su propia forma de dirigir su vida como iglesia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en 1580, el luteranismo va a hablar del catecismo mayor y el catecismo menor de Martín Lutero, la cual él llamó la Confesio Agustano o Agustana, ¿no? Es una confesión de fe que tiene vigencia hasta el día de hoy. Dentro del luteranismo no ha cambiado la confesión de fe, se ha tratado de hacer al inicio del siglo XX alguna serie de modificaciones, pero eso trajo controversia dentro de la iglesia luterana. Pero aquí vemos una primera confesión de fe, ¿no? Ahora vamos a ver detalles de qué es una confesión de fe. Para Alemania, la confesión decisiva es el Catecismo de Heidelberg, que fue redactado por Bullinger, ¿no? En 1566, y esto lo hemos visto la semana pasada, y hemos hablado un poco de quién era Bullinger, y era uno de los reformadores de la época de Martín Lutero, y que va a darle fuerza, y es importante decir aquí que no solamente tenemos que ver como representante de la reforma en Alemania a Martín Lutero, sino bien, la Confesión de Westminster es un documento doctrinal, ya lo hemos explicado anteriormente. Es un documento apologético también, porque es un documento que va a defender la doctrina que la Iglesia de Inglaterra va a tener. Y es un documento reglamentario también, porque va a ser un documento que le va a dar guía a la forma en cómo se va a conducir la Iglesia a partir de entonces. Estamos hablando de la Iglesia como se le conocía a la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Reglamento de la Iglesia de Inglaterra y de Escocia. Las normas de Westminster representan el fruto de la erudición protestante que refinó y sistematizó las enseñanzas de la Reforma. Las normas destacadas o destacan la verdad y autoridad pura de las Escrituras a través de las edades, como inspiradas en hebreo y en griego, y conocidas por la obra interna del Espíritu Santo. También subrayan la soberanía divina y la doble predestinación. Al apelar a las Escrituras para formular una teología del pacto, las normas tuvieron implicaciones importantes en la teoría y práctica de la política, recordando a los gobernantes del pueblo sus deberes hacia Dios y hacia uno con nosotros, ¿no?
o con otros. Siguiente paso. Entonces aquí vemos una imagen de lo que fue en una pintura esta reunión que convocó a estos teólogos y la cual finalmente terminaron de realizar. Se dice que esta reunión, esta convención de teólogos para determinar los temas doctrinales, duró 10 años aproximadamente, ¿no? Y que ya vimos la fecha en la que finalmente fue publicado la confesión de Westminster, ¿no? Siguiente paso. Los catecismos de Westminster comprenden lo siguiente, ¿no? Hablamos ya no solamente de un catecismo de Westminster, sino ahora de catecismo de Westminster, que serían dos, ¿no? El catecismo mayor y el catecismo menor, ¿no? El catecismo mayor, escrito primordialmente por el doctor Antonio Tuckney, profesor de divinidad y vicerrector de la Universidad de Cambridge, fue diseñado para ser explicado públicamente desde el púlpito. El catecismo menor trabajó primordialmente el reverendo Juan Wallis, un matemático eminente que fue más tarde profesor de geometría en la Universidad de Oxford. Fue escrito para la educación de los niños. Entonces, cuando nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es el catecismo mayor? Es el catecismo general. Y el catecismo menor es un catecismo que está explicado para los niños, ¿no? Ambos tratan con las preguntas acerca de Dios, Cristo, la vida cristiana, los 10 mandamientos, los sacramentos, el Padre Nuestro. A diferencia de otros catecismos anteriores, no contienen una secuencia acerca del credo de los apóstoles, ¿no? Y esta es una pregunta que nos van a hacer probablemente como presbiterianos. Siempre nos van a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta del catecismo? Y esta es muy conocida, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿no? Y vamos a ver en el desarrollo de cada uno de los temas ciertas preguntas que van a dar respuesta a qué se cree respecto a ciertos temas, ¿no? Tenemos 37 puntos. Probablemente en nuestros catecismos vamos a verlo por capítulos, y tengan más o menos, pero estos son los temas principales, o los temas que se resalta dentro de la confesión, ¿no? El contenido de la confesión que se cree respecto a las escrituras, respecto a Dios y a la Trinidad, respecto a los decretos de Dios, a la creación, la providencia, la caída del hombre, el pecado y su castigo, el pacto de Dios con el ser humano, Cristo como mediador, el Espíritu Santo, el Evangelio, la libertad humana, el llamamiento eficaz. Es interesante que vayamos viendo algunos puntos que le van a dar nombre a los 5 puntos del calvinismo que va a aparecer más adelante, ¿no? Y está todo dentro de esta confesión. Otros temas que se ven dentro del contenido de esta confesión es la justificación, la adopción, la santificación, la fe que salva, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia de los salvos, la seguridad de la salvación. Aquí se habla de la salvación, esa salvación como regalo de Dios, la cual no se pierde, ¿no? Contrariamente a lo que Arminio va a destacar en esa época y va a hacerle contrario a estos argumentos. También se va a hablar de la ley de Dios, la libertad cristiana, la adoración y el domingo, un énfasis muy importante en cuanto a la liturgia dentro de esta confesión, ¿no? Los juramentos y los votos, el gobierno civil, el matrimonio y el divorcio, la iglesia, la comunión de los santos y otro de los temas también de importancia, los sacramentos. Aquí se va a definir esa postura antagónica y contraria que el luteranismo todavía tenía hasta esa época y sigue teniendo, ¿no? Muy cercana a la concepción católica romana. El bautismo, la cena del Señor, censuras eclesiales, sínodos y concilios, la vida después de la muerte, el juicio final, el Espíritu Santo y el Evangelio de amor y las misiones. Son temas que se van a desarrollar dentro de la confesión de Westminster, que sería bueno que lo revisemos, ¿no? Es una confesión que sigue vigente dentro de nuestras iglesias reformadas, ¿no?
Y cuando hablamos de iglesias reformadas, hablamos de las iglesias que adoptan la línea de Calvino, ¿no? Que no solamente la iglesia presbiteriana, sino otras iglesias de la Europa de aquel tiempo. Eso es todo, pastor. Sí, muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Bueno, sobre Confesión de Westminster tenemos que ver más puntos. Creo que tendremos otra oportunidad para ver esto. Y ahora rápidamente quisiera repetir nuestro estudio de hoy. Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino, su vida y su obra, 1509. Nació, 64, falleció. Las fechas sabemos. El origen de teología de Juan Calvino. Juan Calvino, en pronunciación de francés, Jean Calvin, Calvin, así pronuncia. Bueno, no conozco francés, pero así me enseñó. Calvin, Calvin, Jean Calvin es su nombre de su propia pronunciación. Nacido en Noyon, distrito de Picardia. Bueno, sus padres hemos estudiado. Está en su casa ahora en Noyon, su casa donde él nació, todavía está. Entonces, este es como un museo que hoy podemos ver sus cosas extras. Si fuera posible algún día, podemos visitar allá, ¿ya? Bueno, Universidad de Montaigne estudió, él comenzó teología, después humanitaria, y su papá quería que su hijo estudiara leyes, entonces él estudió leyes, pero su interés estaba en humanidades. Y bueno, ¿alguien conoce a Romero Olivetán? 1532, él doctoró en derechos, doctor de leyes, y en ese tiempo él encontró Romero Olivetán. Él era traductor de la Biblia olivetana que salió en 1535. Era la primera Biblia francés. Entonces, ya ese año 1532, ya él estaba, esa influencia, contacto con los reformadores en Francia. Cuando él tenía 22 años, ya salió su primer texto famoso, es Clementia de Séneca. Ahí se mostraba su capacidad académica de humanistas. Todavía no convirtió probablemente. Sin embargo, ya estaba acercando, como humanista ese tiempo, estaba en línea de reformadores. ¿Cómo se llama? ¿Quién hizo? Alejandrina ya mencionó esto, que en 1533, que Nicolás Koff, su discurso atacó fuertemente a París, y esto ya participó Juan Calvino, su idea de protestantes. Aquí una parte abajo, hay una parte que podemos ver. Herejes, seductores, impostores, malditos. Así tienen la costumbre el mundo y los malvados de llamar a aquellos que pura y simplemente se esfuerzan en insinuar el evangelio en el alma de los fieles. Y luego él añadió, ojalá podáis en ese periodo infeliz traer la paz a la iglesia más bien con la palabra que con la espada. Y bueno, su mensaje de Nicolás Kopp era contra a la Iglesia Católica Romana. Sobre su conversión, ya hemos estudiado que no sabemos bien, pero por lo menos que cuando Kopp hablaba, ya Juan Calvino estaba en esa línea. Más seguro que
en ese libro ya estaba mostrando sola fides, sola escritura en 1533. Y 1534 ya también Alejandrina mencionó que su viaje hacia Noyon para anunciar sus prebendas, seguro que ya era protestante, ya se convirtió. Después tuvo que huir porque ya después de todos están durmiendo. ¿No? Él tuvo que huir a Basilea. ¿Por qué Basilea? Porque Nicolás Co era de Basilea. Entonces él huyó primero a Basilea porque el rey de Francia estaba buscando. Entonces él huyó y Juan Carlos todavía estaba en París, después en otros lugares, pero finalmente también él, en el año 35, se huyó a Basilea. Y estando allá, él comenzó a escribir ese libro, Cristiana, Instrucción de la Religión Cristiana. Esa palabra término religión, hoy nosotros usamos este término como otra religión, como budismo, islámico, todas las religiones. Pero en el tiempo de Juan Calvino no había otra religión. La única religión era cristianismo. Entonces, esa palabra religión no significa que hoy estamos usando. Es como evangelio. Así se sentía ese término religión. Entonces, en 1575 salió el primer libro de la institución de religión cristiana. En el principio eran 6 capítulos. Solo son 6 capítulos. Después cada vez aumenta 18, 25. Hoy día, en nuestro libro que estamos comprando, con 2 volúmenes grandes, son 80 capítulos. Significa que Juan Calvino, desde el primer libro que salió, sigue aumentando, agregando, ampliando sus temas, y salió finalmente 80 capítulos. Es el primer libro que salió en 1536. Y este es el último libro que él imprimió en el tiempo de Juan Calvino, 1561. Aquí está una mapa que puede observar que París se nota en la central izquierda. Está en norte, Noyon. Unos 60 kilómetros, 70 kilómetros está en Noyon. ¿Sí? No tan lejos de París. Nació Juan Calvino, de ahí fui a París para estudiar. Después hay número 1, que él huyó a Basilea. La línea roja número 1, ahí está Basilea, es territorio de Suiza. Ahí estaba ya Iglesia Reformada tomando su posición. Se huyó allá, después salió su libro, volvió a París para encontrar a sus hermanos. Pero llegando allá ya él se sentía muy peligroso, está buscando a él. Planificó ir a Estrasburgo, número 2 de línea amarilla, a naranja. Estrasburgo era parte de Alemania, pero ahí estaban colonia franceses evangélicos. Los franceses evangélicos que huyendo de Francia, esa casi frontera con Francia, ahí se formaron una congregación buena. Entonces, Juan Calvino también quería ir allá, pero hubo una guerra entre Francia y Alemania, como Carlos V, emperador de Sacro Romano, Alemania. Entonces, no pudo ir allá camino directo, entonces él tomó camino número 3 hacia Lyon y subió hasta Ginebra. Y cuando él fue a Ginebra, según él, que solamente hay que dar una noche, ese era un paso, continuar camino 4 hacia Estrasburgo. Buscaba un camino más seguro, entonces hacia el sur, dentro del territorio de Francia, entrada de Ginebra ya es seguro, sector de evangélicos, Ginebra, después
pasando allí Basilea y llegando hasta Estrasburgo. Ese camino quería. Pero ahí estaba plan de Dios, como ya el grito de Guillermo Farel, que 1535, cuando Calvino publicó su libro, primer libro de instrucción de religión cristiana, saliendo de ese libro, era un gran impacto al mundo evangélico en ese tiempo. Porque Martín Lutero ya comenzó su reforma, sin embargo, Martín Lutero era más dinámico, más trabajador. Él, políticamente con príncipe de Alemania, dando alianza y ganando terreno. Y bueno, él también hizo muchos libros. Sin embargo, como organizar doctrina no alcanzaba. Entonces, iglesia protestantes, ese tiempo, contra católica romana, no pudo poner su propia doctrina organizada. Católica romana durante 1000 años ya organizado todos. Faltaba esa área. Cuando salió el libro de Juan Calvino, todos los protestantes, sí, ese libro esperaba. Sí, inmediatamente, Juan Calvino era gran líder de protestantismo. Entonces, Farel ya conocía ese libro. Él no conoció Juan Calvino, pero sí conoció su libro y escuchó que Juan Calvino llegó a su ciudad, Ginebra, año 36. Entonces, visitó a su lugar, quizás hotel de hoy, y solicitó que él quedara y con Farel hiciera su reforma en Ginebra. Y Ginebra, Juan Calvino negó que yo soy tranquilo, yo soy teólogo, yo soy académico, yo quiero solamente, tranquilamente estudiar. Yo puedo escribir más libros, pero no soy un reformador, un luchador, no es así. Entonces él negaba. Entonces Farel, escuchando que ya no podrá vencer, entonces, como ya, ¿quién dijo? José Figueroa ya dijo esto, gritó. Así dijo, ¿no? Si Dios condenará sus estudios y su tranquilidad si él, Calvino, no ayudara. Y esa es una emergencia tan grande que tienen que apoyar a la reforma. Si no hiciera esto, será condenado por Dios. Escuchando esto, Juan Calvino dijo, me perturbaron y asustaron profundamente, tanto que renuncié a mi viaje planificado, pero consciente, no por solo miedo que era aceptó, no, sino que mis temores y mi timidez no quería por ningún motivo ser obligado a asumir un cargo determinado. Él recibió, aceptó la invitación, pero había una limitación. Realmente Juan Calvino en sus muchos libros no menciona mucho sobre sí mismo. A él no quiso hablar mucho. En este comentario de Salmo sale solamente esta parte. El prólogo, él confesó una cosa sobre su conversión, solo una frase. Después, sobre su invitación, esta parte. Y él no quiso hablar sobre sí mismo, porque él siempre hablaba que no soy nada, no soy solo instrumento de Dios. Él trabajaba por la doctrina. Bueno, aquí comenzó su ministerio de Ginebra. Después ustedes pueden ver esta parte. Y él con Farel ofrecieron al consejo de la ciudad 4 reformas. Que nadie participe de la Santa Cena si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Juan Calvino quiere que limitar a los hermanos que participar en Santa Cena solo fieles, porque ese tiempo todos son bautizados, todos participan en Santa Cena como un camino de salvación.
Juan Calvino negaba esto, no. Con fe verdadera puede participar. Y también enseñanzas, otros 4 cosas ellos ofrecieron, y el Consejo de la Municipalidad aceptó 3 cosas, pero la primera condición, que negar participación de Santa Cena a algunas personas, a algunos ciudadanos, el Consejo de la Ciudad no quería aceptar, porque según ellos, todos los ciudadanos son cristianos. La ciudadana de Ginebra es cristiano, tiene que participar y puede participar en Santa Cena. Y Juan Calvino no, solo cristianos fieles deben participar. Bueno, con otras cosas, como chocaban, finalmente la ciudad, Consejo de la Ciudad, decidió que expulsar Farel y Juan Calvino, porque la ciudad todavía, algunos católicos y también reformar, pero menos capacidad quería. Entonces fueron expulsados. En ese momento, primero ellos fueron a Basilea, pero estando allá, Farel fue invitado a otra ciudad para continuar la reforma de esa ciudad. Entonces, Farel se fue y estaba solo Juan Calvino en Basilea. Entonces, él aprovechó esa situación e ir a Estrasburgo, donde él quería ir. Entonces, él fue, también recibió una invitación de Estrasburgo, se fue en 1541 hasta 1541. Ahí estaba disfrutando un tiempo de mucha tranquilidad y sosiego, porque ya esa ciudad, Estrasburgo, era territorio de evangélicos, protestantes, y una congregación francesa que todos son protestantes. Ellos huyeron de Francia por libertad de religión. Entonces, con Juan Calvino, todos contentos. La congregación contenta, él estaba contento. Allí él dedicó a escribir y todos los libros, está comenzando, otra vez renovó su libro, y también 18 salmos, y además credo apostólico también con música. Ahí viene la idea de Juan Calvino, que él solamente en el culto quería cantar salmos y también no quería usar instrumentos musicales. ¿Por qué? Carlos, ¿por qué él lo quiso? Quizá usted tenga esa influencia de Iglesia de Escocia. Iglesia de Escocia, algunos grupos. IEPP todavía solo canta salmos, sin instrumento, ¿no? Algo que recuerdo es que con el pastor Lincoln hablábamos de que los luteranos sí se distinguían por tomar la música popular, ¿no? Mm. Lo que quería Calvino a través de la salmodía exclusiva, le llaman ahora, era solamente remitirse a la Biblia como elemento en la cual guíe nuestra liturgia, ¿no? Mm. Nuestra alabanza. En Eh, Boyobamba no tiene esta influencia. no, no, ahí hay ¿No? batería, sí, normal. Apolo Toca Landa con no mencionaba esto antes de Apolo. cambiar. No, No. no, él más bien en algún momento decía que es importante que tengamos una forma de alabanza libre, ¿no? Bueno, IEPP y PNP se reunieron, formaron IEPRP. Ah, sí. Y alguna iglesia IEPP salieron, porque ellos todavía querían que cantar solamente salmos sin instrumentos. Ah, Todavía en Perú, en Escocia, hay iglesias que solo cantan salmos sin instrumentos. ¿Por qué? Porque esta idea de Juan Calvino, él pensaba que usando instrumentos, de repente se pierda concentración a Dios. Alabanza es para Dios. Entonces, solamente pensando, adorando a Dios, debe cantar. Por eso, él no le gustó instrumento musical y otras cosas. Pero bueno, ese tiempo,
Y por eso él también, por eso hizo componer músicas a salmos, credo apostólicos, etc. Bien, ahí también él encontró una señora, una viuda, Idelette de Bure. Era una viuda de un hermano anabautistas, tenía un hijo y una hija, y Juan Calvino se casó con ella, y tenía un hijo, pero murió luego de solo 2 semanas de nacido. Esa señora Idelette, bueno, en Estrasburgo estaba junto, se casó allá. Cuando fue a Ginebra, junto con Juan Calvino, fue a Ginebra y ahí vivió unos 8 o 9 años y falleció allá. Juan Calvino después nunca se casó, quedó solo viudo hasta muerte. Bueno, estaba en Estrasburgo, estaban bien contentos, estaba un lugar, él le gustó, pero mientras estaba allá en Ginebra cambió la situación. Finalmente el grupo de reformadores ganó la consejo de la municipalidad y ellos invitaron de nuevo a Calvino, y Calvino no quiso ir. Aquí último párrafo. Al leer la carta de invitación, Calvino estalló en llanto. Preferiría 100 otras muertes antes que aquella cruz, sobre la cual tendría que morir 1000 veces al día. Él consideraba que volver a Ginebra es cada día debe morir 1000 veces. Porque Ginebra es un lugar de lucha entre protestantes católicos y también políticos. Entonces, ser pastor de Ginebra no significa solamente pastorear una congregación, sino que luchar políticamente y también manipular cosas y caer en manos de ellos. Entonces, él no quiso regresar, pero después de 10 meses de mucha lucha, finalmente aceptó esa invitación. Entonces, Calvino regresó a Ginebra el 13 de septiembre de 1541 y ya hasta su muerte él quedó. Como también que, ¿quién dio esto? ¿Joel? ¿José? Que cuando José, volvió a yo, Ginebra, pastor. sí, subir al púlpito, José Figueroa. la primera mensaje de vuelta de Ginebra, él continuó su mensaje que antes, último mensaje que hizo en Ginebra. Ahí muestra su carácter. Abrió su Biblia en el mismo versículo que continuaba en su exposición, quedó suspendida 3 años antes. Casi no pasó nada. Después de 3 años, continuaba su mensaje que él predicaba. Entonces, así él hizo todos los comentarios de la Biblia, salvo Apocalipsis. Es su carácter, un carácter académico, continuo, con mucha perseverancia, y cada semana, cada domingo él predicaba, y cada semana también 5 veces predicaba. Entonces, hay un hermano llamado Denis Raquenier que comenzó a anotar y escribir todos los sermones de Calvino, sin falta. Entonces, por gracia de él, tenemos todo el mensaje de Juan Calvino. Entonces, era gran bendición para nosotros. Así que, como Juan Calvino, por paso a Ginebra, ahí comenzó a pastorear, salir, volver, todos como una historia que Dios hizo. Nosotros podemos ver
cómo Dios manejaba Juan Calvino para levantar su iglesia. Bueno, aquí en la ciudad de Ginebra, que muchos protestantes que escaparon de Francia, de Escocia, de Inglaterra, escucharon que ya Juan Calvino está pastoreando en Ginebra, ellos huyeron a Ginebra. Y en tiempo, ahí duplicó la población 20.000 personas. Entonces, vivía 20.000 y ahora 40.000. Entonces, la ciudad creció fuerte con él. Entre ellos había John Knox. Llegó a decir de la iglesia en Ginebra que era la más perfecta escuela de Cristo que alguna vez haya habido en la tierra desde los días de los apóstoles. Él, Juan Knox, pensaba y declaraba, Ginebra era una escuela de Cristo. Durante estancia de allá, Knox formó una parte del equipo de traducción de Biblia de Ginebra, es por inglés. Entonces, eso ya con nota de Juan Calvino. Ya Euclid hizo una traducción, pero es Biblia de Ginebra tiene un carácter especial. Hay comentario de Juan Calvino cada página. Entonces, esa Biblia no solamente es leer, sino que también escuchar el sermón de Juan Calvino, igual. Entonces, esa Biblia era base de Reforma de Escocia. Esa Biblia también llevó los inmigrantes a Norteamérica. Ese barco de Mayflower, ellos llevaron esta Biblia de Ginebra. Esa era base de la edificación de Norteamérica. Ginebra se convirtió en una escuela de preparación de líderes. La Academia de Ginebra había más de 1.600 hombres que ahí salieron, todos Europas. Esa Academia de Ginebra tenía un sobrenombre. ¿Alguien escucha esto? Academia de Ginebra tenía otro nombre. Se llamaba Academia de Mártires. De Mártires. ¿Por qué? De allí fueron preparados muchos pastores líderes de extranjeros. Volviendo a su país, muchos fueron mártires. Estudiando allá, convirtiendo por palabra de Dios, volviendo a su país, muchos entregaron su vida para reformar su iglesia. Entonces, Academia de Mártires. Ahí salieron Teodoro Beza y otros muchos. Bueno, aquí están los alumnos. Sí, bueno, hay una influencia, por ejemplo, la que se muestra en Francia. 1555 había solo una iglesia reformada, pero 7 años después ya se formó 2.000 iglesias en Francia. Muchos de estos de allá salieron, regresaron. Muchos recibieron influencia de acá. Y bueno, ese colegio también, no solamente adultos, niños también estudiaron, enseñaron. Y estar en Ginebra no es un tiempo de paz, no. Era tiempo de luchas. Aquí con tiempo, léalo por favor, después en su casa. Calvino tenía muchas enfermedades. Quizás una razón era estrés de esa iglesia en Ginebra. Ningún día él pudo estar tranquilo. Siempre los políticos atacaban, tuve que pelear, tuve que enseñar, pero continuaba enseñando a todos los ciudadanos. Bueno, el equipo de Juan Calvino, Farel, Beza,
Vidal. Finalmente él estaba muy débil, entonces esa era la última visita de Juan Calvino a la municipalidad, febrero de 1564. Y después, mayo, ya falleció. Calvino finalmente falleció, 54 años de edad. Y estaba en Besa, otros compañeros. Su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la afluencia de visitantes, los reformadores temieron ser acusados de promover la veneración de santos. Muchos daba honor a Juan Calvino, respetaba. De repente el pueblo o otros pensaban que es un santo. Entonces, al día siguiente fueron enterados y nadie enseñó dónde, ni hizo marcas. No hubo ninguna memoria sobre su tumba. Entonces, nadie conocía dónde él fue enterrado. Era su voluntad también, Juan Calvino, que no haga nada sobre mí, mi tumba. Yo volveré como polvo, nada más. Entonces, es su gran pensamiento ante Dios. Cuando va a visitar a Ginebra, hay un cementerio de reyes, de los reyes. Ahí hay una tumba tradicionalmente considerada como de Calvino. Hay una marca que del siglo XIX se hizo, probablemente es la tumba de Juan Calvino, pero no puede confirmar. Entonces, así, esa es esa tumba que muestra esa foto, que es considerada como de Juan Calvino, pero no hay ninguna decoración, ningún honor sobre su tumba. Ni conoce, confirma que es. No hay ninguna ceremonia allá. Entonces, esa era la voluntad de Juan Calvino, que es uno de siervos de Dios, nada más. Entonces, cuando él murió, Europa estaba formado así, como tres puntos principales de evangelio, que Ginebra, Wittenberg de Lutero y también Oxford y Londres de Iglesia Anglicana. Y línea verde es como influencia de Juan Calvino y también protestantes. Iglesia luterana tiene color de verde claro y color de naranjado es Iglesia Anglicana y color morado es reformada presbiteriana como Escocia, Holanda y Suiza. Pero Iglesia Suiza estaba allí en todo lugar. En Ginebra hay conmemoración de 4 estatuas. De la izquierda, Farel, segundo, Calvino, tercero, Besse y cuarto, Juan Knox. 4 gran líderes que estaban en Ginebra en el tiempo del siglo XVI. Es el frente de forma. Y Juan Calvino está medio paso adelante como líder. ¿Alguien ha visto este logo? ¿Conoce qué es esto? En el seminario, pastor, en la bandera. Gracias. Pero su origen, ¿de dónde vino? ¿Nunca vio? Ahí está la letra latino. Recién. Ormeum tibi, ofero, domine, prompte et sincere. ¿Veis? Algo similar que castellano, pues latino. ¿Alguien puede traducir? ¿Qué será cor?
Cor. En castellano comienza la palabra cor. Cor es corazón. Corazón. 매운. 매운. Similar que castellano. Mío. Mi corazón. Mío. TV. A ti. A ti. Ofero. Es más fácil. Ofero. Ofrezco. Ofrezco. Domine. Dominio. Señor. 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 ¿Qué? Mi corazón a ti ofrezco, Señor. Y abajo, prompte. Bueno, es poco complicado. Et es y. Sincere. Prometo ser sincero. No, no, prometo no. Promiso. Bueno, Y sincere es sincero. Entonces, mira, es logo de Juan Calvino. Logo de Juan Calvino. Traduce, mi corazón te ofrezco, Dios, pronto y sincero. Ese prompte en latino significa pronto, pero parece que hay otra significación, de buena gana, con todo corazón. Te entrego mi corazón de buena gana y con sinceridad. Es el logo de Juan Calvino. Entonces, así, el logo de nuestro seminario, aquí está, bueno, corazón, corona, y también escudo, la cruz, pero hay lámpara, significa que es palabra de Dios. Lámpara es palabra de Dios. La copa es Santa Cena, es la iglesia, el símbolo de iglesia. La paloma es Espíritu Santo. Está logo de Juan Calvino. A ti te ofrezco mi corazón. Es Juan Calvino. Bien. Recién se descubre el misterio del corazón de Dios.